Virabhadrasana 2, la postura del guerrero 2, y qué versos del Bhagavad Gita podemos utilizar para dar un sentido espiritual a la práctica. Virabhadrasana 2 representa fuerza, estabilidad y concentración de un guerrero justo listo para entrar en la batalla, como en el caso de Arjuna en la batalla del Bhagavad Gita de Kurukshetra. Esta asana, como ya hemos visto en otros vídeos, nos conecta con la historia del guerrero Virabhadra, una encarnación de Shiva, y simboliza el equilibrio entre la determinación y la gracia. Al igual que en Virabhadrasana 1, el guerrero 2 no aparece en los antiguos textos del Hatha Yoga, como el Hatha Yoga Pradika o el Gernanda Samhita. Estos antiguos tratados estaban más enfocados a las asanas de meditación. Virabhadrasana 2 se integra más tarde durante el desarrollo del Hatha Yoga del siglo XX, gracias a Krishnamacharya y llegar a Patanjali Joyce. Virabhadrasana 2 representa un guerrero espiritual, una encarnación del coraje, determinación y compasión. Soy Pedro Nonell. Si deseas más información sobre cómo armonizar las asanas de yoga con versos del Bhagavad Gita para darme una dimensión espiritual a la práctica de yoga, considera seguir la formación que imparto sobre espiritualización de asanas con el Bhagavad Gita. Recordarte también que este vídeo contiene una pequeñísima parte de lo que vas a encontrar en los materiales de estudio. Si te gusta este vídeo, dale like o suscríbete y hazlo llegar a la mayor gente posible. En Virabhadrasana 2 se dice que representa el momento en que Virabhadra, el héroe, localiza su objetivo extendiendo sus brazos, acordados con precisión y poder antes de actuar. Piernas fuertes ancladas en la tierra implica estabilidad, decisión. Los brazos abiertos en direcciones opuestas implica una visión amplia, una consciencia plena. Y la mirada enfocada hacia adelante, hacia la mano delantera, implica un objetivo muy claro. En esencia, es una postura de presencia consciente, fuerza y equilibrio, es decir, mente enfocada y cuerpo enraizado en la tierra. En el Bhagavad Gita, esta postura refleja los principios del Karma Yoga. El Dharma es ese deber sagrado y la importancia de mantener la mente firme en medio de los desafíos. Os voy a leer una preciosa reflexión de Ramakrishna. Decía: tan pronto como la mente esté libre del apego, se realiza Dios. Cualquier cosa que aparece en la mente pura es la voz de Dios. Aquellos que es mente pura también es buddhi puro, intelecto. Y eso también es Atman puro, porque no hay nada puro sino Dios. Pero para realizar a Dios uno debe ir más allá de Dharma y Adharma. Virabhadrasana 2 simboliza la preparación para la acción correcta y el enfoque inquebrantable en el presente, al igual que Arjuna en el Bhagavad Gita cuando recibe las enseñanzas de Krishna antes de la batalla de Kurukshetra. Y ahora me gustaría leeros una reflexión de Swami Vivekananda y nos ayudará a entender ese concepto de máxima calma en momentos de máxima o intensa actividad. Y Vivekananda decía: el Bhagavad Gita es el mejor comentario disponible sobre la filosofía Vedanta. La escena se desarrolla en el campo de batalla de Kurukshetra, donde Krishna le enseña esta filosofía, y la doctrina que se destaca luminosamente en el Bhagavad Gita es la de una intensa actividad, pero en medio de ella la eterna calma. En esta asana el cuerpo está firme, pero la mirada es serena y enfocada, representando el estado mental de un verdadero guerrero espiritual, fuerte pero tranquilo, determinado pero sin apego, como en el caso de Arjuna, tras recibir el conocimiento de Sri Krishna. Algunos de los versos o conceptos del Gita que podemos utilizar, uno lo encontramos en el verso 31 del capítulo 2, que es: cumple con tu deber mediante el Karma Yoga. Y Krishna dice: y además, considerando que tu propio deber material, el Swadharma, como guerrero, no debes vacilar, porque no hay nada mejor para un castrilla, un guerrero, que luchar para defender el Dharma. Es interesante, y esto lo puedes compartir con tus alumnos, que los Shastras, las escrituras, identifican dos tipos de Dharma para el individuo: el Swadharma, que es el deber de uno como individuo, de acuerdo con los Vedas, y dentro de estos hay dos clases de Swadharma, o deberes prescritos. Y luego hay un Paradharma, que es ya el deber espiritual.
Y recordaros que uno de los versos más bonitos del Gita, del capítulo cuarto, dice: cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo, Vishnu, me encarno, me manifiesto, vuelvo para salvar a los justos, destruir a los pecadores y restablecer el Dharma. Yo nazco de era en era. Y ahora os quería leer una reflexión de Ramakrishna, que también la podéis compartir con vuestros alumnos. Dice: todos, sin excepción, realizan algún trabajo. Aun el cantar el nombre y las glorias de Dios es acción, como lo es la meditación del no dualista sobre yo soy Él. Respirar es también una actividad. No hay manera de renunciar totalmente a la acción, de manera que haz tu trabajo, pero entrega el resultado mentalmente a Dios. Y hay dos versos relacionados con el Swadharma. Uno es, Krishna nos dice: es mejor seguir tu propio deber, ese Swadharma, aunque manchado por el defecto, que cumplir perfectamente con el deber prescrito de otro. Y otro, y además considerando tu propio deber material como guerrero, no debes vacilar, porque no hay nada mejor para un satrilla que luchar por defender el Dharma. Es decir, esta asana nos recuerda que todos tenemos una misión en la vida, un Dharma que seguir, y debemos afrontarla con determinación y enfoque, sin temor ni duda. Muchísimas gracias. Om Namaste.